y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. El tema que iniciamos hoy lleva por título Los justos y los impíos. O podríamos haberle llamado también Los buenos y los malos. O podríamos haberle puesto de título Los perfectos y los impíos. Santos y pecadores. Y esta tarde vamos a ver cuáles son 7 características de los que la palabra de Dios llama santos. A veces tenemos el concepto de que un santo es una persona que ya alcanzó la perfección, que ya no peca. En la iglesia popular se dice que un santo es el que fue canonizado. Es decir, después que se murió, ya llegó al cielo, no está ni en el purgatorio ni en ninguna otra parte, dice la iglesia popular, sino que ahora ya tienen la seguridad que está en el cielo y ya le podemos pedir para que interceda por nosotros. Nosotros sabemos que eso es falso, pero el proceso para que una persona llegue a ser declarado santo por la Iglesia Católica lleva 50 años. No cualquiera llega a ser santo. En muy raras ocasiones se ha cortado el proceso. Una de ellas fue la canonización de Juan Pablo II. A él lo canonizaron muchos años antes de los 50. Pero el concepto católico es que un santo es alguien que ya está en el cielo y que no tiene ningún pecado ya. Nosotros hemos llegado a pensar que un santo es exactamente lo mismo, alguien que ya alcanzó la perfección. Esta mañana aprendimos que la Biblia llama santos a los que están en correcta relación con Dios, a los que tienen una relación perfecta con Dios. Santo no es el que nunca peca. Dios quisiera que no pecáramos y ha hecho toda provisión para que nosotros echemos mano de la fuerza de Dios, nos agarremos de Él y no caigamos. La Biblia dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Ese es el deseo de Dios y también Él ha hecho provisión para que esto sea posible. Pero tristemente, los seres humanos quitamos los ojos del plan de Dios, nos olvidamos de que tenemos un Dios dispuesto a ayudarnos para no caer y no pecar, y muchas veces, aún después de haber aceptado al Señor, de habernos bautizado y unidos con el pueblo de Dios, tropezamos, caemos. Y con el dolor del alma tenemos que reconocer que faltamos al propósito de Dios para nuestra vida.
Y ninguno puede decir, yo no pequé nunca más después que me bauticé. Porque a veces pecamos con pensamiento, a veces pecamos con palabras, a veces pecamos con actitudes, a veces pecamos con hechos, a veces pecamos por omisión. Es decir, sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Omitimos hacer lo que sabemos que es bueno. Y la Biblia dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Es pecado. Y tenemos que reconocer que no somos aún lo que debiéramos ser. Que todavía estamos en un mundo de pecado y somos un pueblo de labios inmundos. Y ofendemos a Dios. Repito, Dios no quiere que sea así. Y el hecho de que seamos humanos y débiles tampoco es excusa. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso, que si acudimos a Él, Él nos puede salvar de caer. Hasta la oración que Cristo nos enseñó a decir era, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así que Dios tiene el poder para que no caigamos en tentación. Pero la realidad que vivimos es doloroso tenerlo que reconocer, pero es cierto, y si no lo reconocemos, nos engañamos a nosotros mismos. Somos por naturaleza pecadores. Ahora Cristo tomó la naturaleza humana, la misma que nosotros. Él traía la misma herencia de 4,000 años de pecado porque nació de una mujer y nació bajo la ley de la herencia y del pecado, y sin embargo Él no pecó. Y no pecó porque se mantuvo asido, agarrado de la mano de su Padre. Y su Padre le dio la fuerza para obtener la victoria. A veces pensamos que Cristo no cayó porque Él era Dios, pero Él vivió una vida exactamente como la que vive un hombre, o como la que debe vivir cada ser humano. Y Él no cayó. Quiere decir que sí se es posible vivir una vida que glorifique a Dios. Pero la realidad es otra. Y la Biblia nos da testimonio de que aún los hombres más mansos cometieron errores. ¿Ustedes se acuerdan de quién dice la Biblia que era el hombre más manso de todos los hombres que había en la tierra? ¿Cómo se llamaba? Moisés, está en Números 12. Que no había otro hombre más manso que él en la tierra. Ahora, Moisés nunca, vamos a decir que fue manso desde jovencito, desde joven, y ni siquiera de adulto. No era nada manso. Al contrario, perdía los estribos. Pero Dios lo tuvo que llevar 40 años a apacentar las ovejas de su suegro en el desierto. 40 años cuidando ovejitas. Qué paciencia, qué humildad, qué mansedumbre. Y así aprendió a ser manso y humilde de corazón. Pero aún ese hombre de quien la Biblia dice que era el hombre más manso de todos los que vivían en la tierra, que soportó un pueblo de 1,5 millones de personas que lo acosaban y se quejaban y murmuraban
Si a veces los pastores tenemos un rebaño pequeñito y a veces no soportamos y nos cansamos de tantos problemas, imagínense Moisés, y con todo y eso, él mantuvo su serenidad hasta el final de su vida, que cometió el error que le impidió entrar a la tierra prometida. Y fue terrible porque 40 años soportando la rebelión y la dureza de corazón y la apostasía de un pueblo rebelde, y él lo soportó. Y al final de sus días, pecó. Y le costó la entrada a la Canaán. Imagínense la razón de ser de ese hombre. 40 años guiando al pueblo de Israel. Él no fue el que se rebeló en Cades Barnea, pero tuvo que ir de vuelta al desierto con el pueblo rebelde. Por cada día, 40 días habían estado recorriendo la tierra los espías, 40 años de castigo, y Moisés lo soportó todo. Pero al final de sus días se colmó la copa y se derramó. Y en lugar de hablarle a la roca, la hirió en el enojo que tenía. Y podríamos decir que era un enojo justificado. Justificado para el hombre, pero no para Dios. Y si Dios fue tan severo con Moisés que le quitó la razón de ser de toda su vida, su propósito era sacar al pueblo de Israel, como Dios le dijo: vas a sacar este pueblo de Egipto y lo vas a introducir en la tierra que yo les prometí. Y no pudo entrar porque faltó, porque perdió la paciencia, el hombre más manso de la tierra. Entonces, la Biblia nos cuenta las historias de los héroes de la Biblia, de los grandes hombres, de los profetas de Dios, no hermoseándola para que digamos: wow, qué hombre tan perfecto, tan bueno. No, la Biblia nos cuenta la historia de los hijos de Dios tal y como eran, con todas sus virtudes, pero con todos sus defectos de carácter, y cómo ellos tuvieron que luchar, y cómo ellos tuvieron que sufrir, y cómo no les fue fácil a ninguno de ellos. Imagínense el dulce cantor de Israel, David, el rey, que era según el corazón de Dios, dice la Biblia. Era el hombre a quien Dios escogió. Pasó por alto a todos los demás y escogió a David, porque era humilde, porque aceptaba el consejo de Dios. Pero también la Biblia nos cuenta del pecado tan grande de David, su debilidad de poner los ojos en una mujer que estaba casada. Y no solo se aprovechó de su posición como rey y la influencia que él tenía. Imagínense, ¿quién le dice que no al rey? Pero todavía no solo cometió el pecado de adulterio, de fornicación, pero asesinato premeditado.
Ustedes conocen la historia de David. Y ese fue el hombre que escribió el libro de Salmos, en su mayoría, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo pudo caer tan bajo? Eso nos muestra que ninguno de nosotros estamos exentos. Que si quitamos los ojos de Cristo, estamos propensos a caer. Y por eso la Biblia nos cuenta las historias de los hombres de Dios tal y cuales ellos fueron. Esta mañana hablamos de Noé y su pecado. Hablamos de Abraham, obediente a Dios. Salió de Babilonia, de Ur de los Caldeos, para ir sin saber a dónde Dios lo llevaba. Dios lo probó en su fidelidad, en su fe, en su obediencia. Y salió airoso. Le pidió ofrecer a su propio hijo, una prueba como quizás nunca se ha hecho a otro ser humano. El único que se acerca a hacer lo que hizo Abraham fue Dios mismo, porque entregó a su propio hijo en sacrificio. Y sin embargo, la Biblia nos cuenta de ese hombre que no se atrevió ni a tomar una correa del calzado de justo y recto que era, pero que mintió y dijo una verdad a medias, porque dijo que Sara era su hermana. Y no era todo mentira. Sara era media hermana de él, pero era su esposa. Y por esa mentira vino la desgracia sobre Egipto y sobre Faraón. Y mintió. No tuvo valor de decir la verdad. Aún Abraham, y la Biblia le llama el amigo de Dios. Y allí podemos seguir la historia de los hombres de Dios. Hablamos de Job, un hombre recto, un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero vimos cómo él reconoció que era pecador y se arrepentía y se aborrecía de ver lo que él era. Aunque Dios lo amaba de todo corazón y decía que era su hijo obediente. Aprendimos esta mañana que los justos, los santos, no son los que nunca pecan, aunque eso quisiera Dios. Pero los santos, los justos, son los que cuando pecan reconocen inmediatamente su pecado y se arrepienten. Y esa es la primera característica de los justos. Ya vimos que un justo, un perfecto en la Biblia, es el hombre o la mujer que caminan en el camino de Dios. Son perfectos en su caminar con Dios. Repito, son justos porque dependen de la justicia de Dios y no de su propia justicia, y son rectos porque siguen el camino de Dios. Y hay solo dos caminos. Por eso la Biblia habla solo de justos e injustos, impíos y santos, buenos y malos. No hay término medio, no hay mitad de camino. Yo no soy ni tan ni muy.
Ni tan malo, ni muy bueno. No hay tal cosa. O somos o no somos. Y se dice, pero ¿y quién es tan bueno? No hay justo, ni siquiera uno. Pero la Biblia nos dice que el justo es a quien Dios no inculpa de pecado, aunque él sea pecador. Leámoslo en el Salmo 32, que es uno de los salmos que escribió David. El que fue nuestra lectura bíblica, el que leímos hace un momento, que fue el Salmo 51. A ver, antes de leer el 32, vamos a ir por un momento al Salmo 51. Dice en el título del Salmo, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ahora ese título lo puso el editor para ponerle títulos a los capítulos de qué se trata. Pero la parte que está debajo del título, que se llama subtítulo, eso es parte de lo que está en la Biblia en hebreo, en el original. Y dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Esa partecita donde dice Salmo de David, cuando después que hizo lo que hizo con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, vino a él Natán el profeta. ¿Y qué hizo Natán? Natán tuvo tremendo valor, porque se presentó delante de la corte del rey y le dijo, rey, tengo un mensaje para ti. Necesito hacerte una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con un hombre muy rico que tenía cientos de ovejas, pero tenía un vecino que era muy pobrecito y solo tenía una ovejita? Y era su mascota, era su pet. Pero el hombre rico, que tenía muchas tierras y mucho ganado, un día le vino un amigo que no esperaba. Y dijo, tengo que atenderlo, tengo que hacerle un barbecue, un asado. Ah, ya sé. Le voy a agarrar la ovejita de mi vecino, porque al fin y al cabo, pues yo puedo hacer lo que quiero, soy rico y a mí nadie me va a decir nada. ¿Y qué iba a hacer el pobre contra el rico? Y entonces le dice Natán a David, ¿qué hay que hacer con ese hombre? Y el rey David se puso severo y dijo, pensó, esto pasó en mi reino. Un sinvergüenza rico que le roba la ovejita al pobrecito que solo tenía una oveja, teniendo él el montón. Y él dio su propia sentencia sin saberlo. Cuando él dio la sentencia de lo que había que hacerle al sinvergüenza que le había sacado la ovejita al vecino, Natán, profeta de Jehová, ni lerdo ni perezoso, pero con un valor que solo lo da el Espíritu Santo, le dijo, rey, tú eres ese hombre. ¿Se imaginan? Y David se vio descubierto. Él pensaba que nadie lo sabía. Hasta tapó su falta. Ustedes conocen la historia, no lo voy a contar ahora. Pero durmió con la mujer. El esposo de la mujer estaba en la guerra, lo mandó a traer.
y le dijo, ve, pasa una semanita con tu esposa que has peleado mucho allá. Pensando, está embarazada, pero si él duerme con ella, se va a pensar que él la dejó embarazada. Pero el hombre no durmió con ella porque había hecho un voto con Dios que mientras Israel estuviera en guerra no iba a tener placer con su esposa. Era un voto que él le había hecho a Dios, una promesa. Y el rey David hasta lo emborrachó y le dijo, vete a tu casa, goza con tu mujer. Y el hombre fue y en lugar de entrar en la casa se quedó en el zaguán de la casa, a la entrada, en la puerta, y no entró, porque aún borracho se acordaba de la promesa que le había hecho a Dios. Ese era un hombre que cumplía su palabra. Y cuando el rey David le contaron, lo mandó a llamar y le dijo, llévale esta carta al jefe del ejército, al general, donde él servía. Claro, el general del ejército era primo de David. Y el pobre hombre que se llamaba Urías no sabía que la carta sellada del rey que llevaba en su mano llevaba su sentencia de muerte. Y David le pidió al jefe del ejército que lo pusiera al frente de la batalla. Y cuando estaba lo peor de la batalla, que era cuerpo a cuerpo, que lo dejaran solo. Y esa fue la orden que dio el general del ejército, una emboscada para que se dijera se murió en la guerra, cuando fue un asesinato. Lo dejaron solo. Y claro, ahora el rey estaba libre para casarse con Betsabé, porque era viuda. Y pensó que nadie lo iba a saber hasta que Natán le dijo, tú eres ese hombre, y lo que tú tanto tratas de esconder, ya Dios me lo reveló a mí. Fue entonces cuando David escribió este salmo. Y es uno de los salmos más impresionantes de todo el Salterio. De los 150 cánticos que tiene el himnario de los hebreos, este es uno de los más impresionantes. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. El rey David no solo reconoce el acto pecaminoso, pero reconoce que el mal está dentro de él. En pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y sabiduría no es ser inteligente, sino ser sabio, para darse cuenta cuando metemos la pata y feo.
me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones, mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este salmo muestra la intensidad del arrepentimiento de David. Ahora, David era un hombre a través de quien el Espíritu Santo obraba, y aún al escribir este salmo, el Espíritu Santo obró en él, porque este salmo fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso él le ruega: no quites de mí tu Santo Espíritu, no me abandones, Señor, por mi pecado. Límpiame, purifícame, lávame y seré limpio. Fíjense, el hombre según el corazón de Dios, el hombre mediante el cual el Espíritu Santo obró, era tan pecador, pero tenía una cosa: cuando el Espíritu Santo le mostraba su pecado, en lugar de esconderlo, en lugar de taparlo, en lugar de dar excusas por lo que había hecho, decía: yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de ti. He pecado contra ti, oh Dios, he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa es la primera característica del Hijo de Dios, que anda en el camino de Dios. Y usted dice: pero no anduvo en el camino de Dios. Cuando vio a la mujer desde su terraza, porque así dice la Biblia, como él tenía un palacio y tenía una terraza, y vio desde allá arriba y vio a la mujer y la deseó. Y tú dices: pero y entonces no andaba en el camino de Dios. David era un hijo de Dios que cometió una falta gravísima. Y si él no se hubiera arrepentido, hubiera quedado cortado. Miren la diferencia entre David, que fue el segundo rey de Israel, y Saúl, que fue el primer rey de Israel. ¿Cuál fue la diferencia? Los dos pecaron. Fíjense, Saúl no cometió adulterio, no cometió asesinato, homicidio. Lo único que hizo fue desobedecer lo que Dios había dicho. Y todavía con una buena excusa: guardé los mejores animales para ofrecérselos a Jehová mi Dios. Parecía buena la excusa.
Pero esta vez no fue Natán el profeta, sino Samuel el profeta, el que le dijo: Jehová no quiere sacrificios. Lo mismo que dijo David: tú no quieres sacrificios, tú no quieres holocaustos. Tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado que reconozca el pecado y se arrepienta. Y ese fue el problema de Saúl. No reconoció, no se arrepintió, no fue humilde para decir: sí, Señor, he hecho lo malo. Se empecinó. Y dice que ¿cómo es que le dijo Samuel? Miren la palabra que usó. En Primera de Samuel 15. Le dijo Samuel, versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, porque él había dicho: guardé lo mejor del ganado, pero no te preocupes, se los vamos a ofrecer a Jehová en sacrificio. Y Samuel le dice: ¿tú crees que Jehová se complace en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras que Jehová te habló? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Fíjate que el pecado de la obstinación, ¿saben lo que es obstinación? Seguir terco y no reconocer. Terco. Nosotros decimos cabeza dura, obstinado. ¿Ven la diferencia con David? Samuel le habló a Saúl. Y si Saúl hubiera dicho: he pecado, ¿cómo pude hacer esto? Y si hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado como lo perdonó a David. Pero su orgullo, su obstinación, su soberbia lo llevó a ser desechado como rey y a perderse totalmente. Tanto así que terminó quitándose la vida, consultando a una bruja. Y la conciencia que lo quemaba lo llevó: tráiganme a Samuel para que me diga. Cuando Samuel ya estaba muerto, engañado él mismo. Oh, mis hermanos, el Hijo de Dios que anda en el camino de Dios puede cometer un pecado. No es que debe, yo no dije que debe cometer, dije puede caer. ¿Y quién de nosotros no ha caído? Pero a diferencia de Saúl, los que son hombres y mujeres según el corazón de Dios son humildes y reconocen su rebelión, confiesan su pecado. Y esa es la primera característica del justo. El justo no es el que nunca jamás peca. El justo es el que cuando peca lo reconoce y se arrepiente y suplica perdón, misericordia, gracia, y se aferra a la justicia de Dios. Ahora sí, el Salmo 32. Otro salmo que escribió David, y escribió más de uno,
en esa ocasión. Dice la dicha del perdón. El primero fue el salmo del arrepentimiento y esta es la dicha de cuando se supo perdonado por Dios. Miren lo que él escribió. Salmo de David. Bienaventurado, bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Estamos entendiendo ahora? No es que yo no me culpe. Yo sé que soy pecador, pero cuando yo vengo arrepentido y Jehová me dice, hijo, tu pecado te ha sido perdonado. Dichoso el hombre a quien Dios le ha perdonado su pecado, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. A Dios no lo puedo engañar. Dios sabe si me arrepentí de corazón o es una farsa. Hay seres humanos que se arrepienten cuando los descubren, como Acán. ¿Se acuerdan de Acán? El que escondió el lingote de oro y el hermoso y costoso vestido babilónico debajo de su carpa. ¿Y cuántas oportunidades le dio Dios para arrepentirse? Primero cayó la suerte sobre la tribu a la cual él pertenecía. Y así fue cayendo la suerte que no era suerte, era dirigida por Dios. Sobre los jefes de familia, primero sobre su tribu, luego sobre sus antepasados, sobre el principal, el más viejo de la familia, y luego cayó sobre su padre, y luego cayó sobre su casa. Y cuando Moisés le dijo, confiesa tu pecado, hombre, que ya Dios nos ha dicho quién es el que ha cometido pecado. Ese pecado de Acán le costó la vida a un montón de personas inocentes. Y ahora sí Acán confesó. Pero ¿saben qué? Demasiado tarde, porque no le salió del corazón. Tuvo la oportunidad de hacerlo. Miren cuántas oportunidades Dios le dio, una tras otra. Todavía si cuando cayó en la tribu de él, y le hubiera dicho, uy, todavía estaba a punto de arrepentirse. Cuando cayó en las familias de él, sobre su abuelo, todavía él podría haber dicho, ¿a poco pensaba que Dios no lo sabía? Pero así es cuando uno hace el pecado y no se arrepiente. Luego inventa otra mentira para tapar la primera mentira. Y luego inventa otra más para tapar la otra que dijo. Y al rato ha dicho tanta mentira que ya ni se acuerda lo que dijo primero. Y la Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Y la misma mentira te delatará. ¿Ven la diferencia? Y fíjense, hermanos, que recién voy por la primera característica de los justos. Vamos a tener que correr un poquito más. Anoten los salmos de los justos pidiendo arrepentimiento. Hay 7 salmos que se conocen como salmos penitenciales. ¿Cómo se llaman esos salmos? Penitenciales, es decir, pidiendo perdón. Son 7, anótenlos. El Salmo 6, el Salmo 32, que
que es el que estamos leyendo, y dice el versículo 3. Leímos el 1 y 2. El 3 dice: mientras callé, calladito, no dije nada, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No tenía paz. Viejo me volví en días, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ya no había delicia en nada, porque mi pecado me acosaba. Versículo 5. Mi pecado te declaré. Ahí está la confesión. No encubrí más mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo. ¿Cuándo es que ora el santo? Cuando ha caído en pecado y confiesa su pecado, puede venir a Jehová y clamar, y el Señor lo va a perdonar. Porque está en el camino del Señor, porque está en el camino del perdón, porque está en el camino en el que el Espíritu Santo le habla y todavía su corazón está sensible. ¡Ay de aquel que cuando el Espíritu Santo le habla, endurece su corazón y dice: no, yo no voy a decir, total nadie lo sabe? ¡Wow! Ahí se pone grave la cosa, pone muy grave. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. ¿Escucharon eso? ¿Cuándo es que hay que orar? Cuando todavía Dios te perdona, cuando todavía Dios te escucha. Orará a ti todo santo cuando todavía puedes ser hallado. Y cuando se venga la inundación de aguas contra él, no llegarán. ¿Por qué? Porque a tiempo se arrepintió. Qué tremendo lo que enseñan estos salmos penitenciales. 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodeará. Pero no puedes cantar liberación cuando has estado apresado por el pecado y el Señor no te sacó del hoyo. ¿Cómo le vas a cantar liberación si nunca estuviste esclavo? Solo puedes cantar liberación cuando el Señor te libera, cuando el Señor te perdona, cuando el Señor te limpia. Te haré entender. Ahora Dios le habla a David. Y ahora David, por la inspiración del Espíritu Santo, pone las palabras que Dios le dijo a su mente por su Espíritu Santo. Y Dios le dice: te haré entender. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo. ¿De qué hablamos hace un momento? Obstinación, como hace el mulo, que se empaca y no hay quien lo saque. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¡Qué cosa! Cuando el hombre peca, en lugar de ir al Señor, que está dispuesto a perdonar, se empaca y dice: no voy a ir.
si no lo traen sujetados. Y sujetados es cuando ya te descubrieron, cuando ya te encontraron, cuando ya salió a flote lo que hiciste. Y ahora sí, no seas como el mulo. Muchos dolores habrá para el impío. Ahí está algo, lo contrario. ¿Quién es el impío? El obstinado. El impío es el que peca y no se arrepiente. Es como el caballo, es como el mulo, obstinado, duro de cerviz. Y si no es a la fuerza, no lo pueden hacer andar. Ese es el impío. Pero el que espera en Jehová, le rodea la misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los rectos de corazón? Los que se arrepienten, los que reconocen su pecado. A esos Dios los considera justos, los considera rectos de corazón. Están en correcta relación con Él. ¿Está claro? Vamos a la segunda característica. ¿Quiénes son los justos según la Biblia? Segunda, los que temen a Jehová. Esa es una característica de los justos. Temen a Jehová. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. Los justos, los que andan en el camino del Señor, son los que temen a Jehová. Salmo 25, anótenlos porque ya no los vamos a leer. Salmo 25. Estos todos hablan del que teme a Jehová. Dios encaminará a los que le temen por el camino de la humildad. Enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Ahí está. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Con quién es la comunión de Jehová? Y si tú tienes comunión con Dios, eres justo, eres recto, porque ser recto, temeroso de Dios, ahí está, la misma palabra lo dice. El hombre justo, el hombre recto, el hombre temeroso de Dios es el que está en correcta relación con Dios. O como dice aquí, la comunión íntima de Jehová está con los que le temen. Anoten el próximo salmo, el Salmo 33. El Salmo 33.
el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le ¿qué? Los que le temen, y él los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los que temen a Jehová. Anota otro salmo más, el Salmo 103. Vamos a la tercera característica. Después léelos, estúdialos, porque vas a sacar tesoros de estos salmos. Tercera característica. La primera es: el santo, el justo, no es el que nunca peca, sino aquel que cuando peca se arrepiente y busca el perdón de Dios de todo corazón. Segunda característica: el santo, el justo, el bueno, no es el que nunca peca, aunque Dios quisiera que no pecáramos nunca, pero es aquel que teme a Jehová, que le busca de todo corazón. Tercera característica: el justo es el que ama a Jehová. ¿Quién? El que ama a Jehová. No solo lo conoce como el Dios perdonador y se acoge a su perdón. No solo le conoce como el Dios a quien debemos temer, no tenerle miedo, sino caminar rectamente ante su presencia, pero también el justo es el que ama a Jehová de todo corazón, el que pone su confianza en él, aquel que busca su refugio en Dios, el que le ama. Oh, hay tantos salmos que hablan de esto. Anótenlos, ya no los vamos a leer. El Salmo 5, el Salmo 7, el Salmo 14, el Salmo 16, el Salmo 18. Solamente voy a leer un versículo o dos. El Salmo 5, dice el versículo 11 y 12. Salmo 5, 11 y 12. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Noten, el justo es el que confía en Dios, el que ama el nombre de Dios. O también podríamos leer el Salmo 7:1, que dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Aquel que ama a Dios confía en Él, porque amor produce confianza. Cuarta característica:
no solamente reconocen cuando han pecado, piden perdón, se arrepienten de todo corazón, pero también temen a Jehová y aman su nombre. La cuarta característica, aman su ley. ¿Aman su qué? Una persona que no es justa ni recta no ama la ley de Dios. Pero el que ama a Dios ama su ley. Y ese es el justo, el recto de corazón. Hay tanto que podríamos leer. Lleva los mandamientos muy cerca de él, los ama, se deleita en la ley de Jehová. Ya lo leímos esta mañana en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de transgresores, ni se detuvo, ni se sentó con los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los justos en la Biblia son los que aman la ley de Dios, se deleitan. Anoten Salmo 25, Salmo 37 y Salmo 40. Todos esos hablan de cómo los justos, los rectos de corazón, aman los mandamientos de Dios, aman su ley, se deleitan en su ley. Y si hay un salmo por excelencia, es el Salmo 119. El Salmo 119, canta el salmista las delicias, las maravillas de la ley de Jehová. Solamente hagan esto. Fíjense, comienza diciendo: bienaventurados los perfectos de camino. ¿Escucharon eso? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? ¿Quiénes son los perfectos? Los que andan en el camino del Señor. Noé era perfecto en su caminar con Dios. No porque no era pecador y nunca pecó, sino porque estaba en correcta relación con Dios. Porque cuando pecaba se arrepentía y pedía perdón, temía a Jehová, amaba su ley. Los perfectos de corazón son los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué significa ser perfecto? Andar en el camino de Dios. Cada versículo de los 176 versículos que tiene este salmo hablan acerca de la ley. Aman la ley. Dice el versículo 16: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Maravillosos son tus testimonios, los amo. Cuánto amo tu ley, es ella mi deleite, mi delicia de día y de noche. Amo tu ley, oh Señor. Estoy leyendo todo el Salmo 119, versículo 167.
Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. El verdadero Hijo de Dios, el justo, el santo, el perfecto de corazón, es perfecto en su caminar con Dios. Es decir, ama la ley de Dios. Quinta característica. Quinta. Y son 7 nada más. La primera, cuando pecan, se arrepienten. Confiesan su pecado, aceptan, reconocen su rebelión. La segunda característica, temen a Jehová, confían en Él. La tercera, aman a Jehová de todo corazón. La cuarta característica, aman su ley. La quinta característica, todo justo y recto de corazón viene al santuario. Lo encontramos en toda la Biblia. Vienen a suplicar perdón. Ejemplo, Salmo 26. Salmo 26. Vamos a leer los versículos 6 en adelante. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Aquí el salmista está hablando de que ama la casa de Jehová, ama el santuario, ama la morada de Dios donde se manifiesta su gloria, su ley. Le gusta estar alrededor del altar de Jehová. Le gusta dar gracias, contar las maravillas. El lugar de la morada de su gloria siempre he amado. El Hijo de Dios, el santo, el justo, el perfecto en sus caminos, es el que viene al santuario. Salmo 27. Salmo 27. Ese era el que estaba leyendo. El 27. ¿Iba a leer el 26? No, leí el 26. Ahora el 27. Vamos a leer el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi clamor con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Fíjense, el salmista iba al templo, al santuario. ¿A qué? ¿Qué pasaba en el santuario? ¿Qué pasaba en el santuario? Miren, el pecador ni ningún miembro del pueblo de Dios podía entrar dentro del santuario. El que entraba era el sacerdote. Pero el pueblo venía al altar. Allí podía llegar. Y en el santuario recibía perdón, recibía misericordia, recibía
limpieza, recibía santidad. Venía sucio al santuario, lleno de pecado, y salía blanco. Ustedes saben que la puerta del santuario era de color rojo, púrpura y carmesí, 3 colores. El rojo es el símbolo del pecado. El carmesí es el rojo. El púrpura es el violeta. Si ustedes leen la puerta del santuario, tenía carmesí, violeta o púrpura y azul. Azul son los mandamientos de Dios. Rojo me recuerda que los he transgredido. Y el color violeta es la mezcla de la ley de Jehová que ha sido transgredida. El que cargó el manto púrpura fue Jesús, que sin haber pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando el pecador venía al santuario, traía un animalito para matarlo y venía arrepentido, con la cabeza baja, avergonzado de lo que había hecho. Pero cuando llegaba al altar, confesaba su pecado y salía libre. Había descargado todo y ahora se daba vuelta, y por la parte de adentro, la puerta de salida, estaba cubierta de blanco. Es decir, al salir salía perdonado. Entraba pecador, transgrediendo la ley de Dios, pero salía purificado por la sangre del Cordero que había sido derramada. 6ª característica, ¿ok? La 5ª era: viene al santuario a recibir perdón, a recibir pureza. Fíjense que no es solamente reconocer mi pecado, no es solamente arrepentirme. Esa era la característica número 1. El justo es el que reconoce su rebelión, el que confiesa su pecado. Pero la característica número 5 no solamente reconoce a que ha hecho mal, viene al santuario. Un justo no solo se arrepiente allá y dice: Señor, pequé. Viene al santuario. Es decir, tenemos que acercarnos al santuario celestial por la fe. Tenemos que ir a la presencia de Dios a pedir perdón. No alcanza con que yo reconozca y me arrepienta. Tengo que venir a recibir el perdón, que salgo limpio del santuario por la intercesión de Cristo. La número 6. El justo viene al santuario a alabar a Dios. ¿Quiénes son los justos? Los que están enamorados del Señor, los que le aman de todo corazón, los que aman su ley, los que le temen, los que vienen al santuario para recibir perdón y justicia, la justicia de Cristo, pero también llenan su boca de alabanza por el perdón y el amor de Dios. Un justo no puede ser llamado justo y recto de corazón si no alaba a Dios, si no viene a la congregación de los santos a alabar a Dios. Anoten los textos, ya no los vamos a leer esta hora. Salmo 33, 1. Salmo 5, versículo 3 y 7. Salmo 34, versículo 1, 2 y 10. Y la última, la 7ª característica: el justo, el santo, el perfecto, el recto de corazón
es el que sale del santuario justificado para mostrar justicia. No se olviden de esa, que es muy importante. Salen del santuario justificado, pero ahora que tienen la justicia que Dios les ha dado, ahora van a manifestar justicia. Es decir, no puedo ser perdonado yo si no perdono a mi hermano. Así de sencillo. Si Dios me perdonó a mí, tengo que perdonar a mi hermano. ¿Se acuerdan la historia que contó el Señor Jesús en Mateo 18? De los dos deudores. Los dos debían, pero uno le debía al amo y le debía mucho, pero el rey le exigía que le pagara y lo iba a echar en la cárcel, y él le suplicó y le perdonó la tremenda deuda. Pero cuando salió, después de haber recibido el perdón del rey, se encontró con el que le debía a él. Él debía un camión y el otro le debía una hormiga. Pero lo agarró del cuello y le dijo: págame, págame. Y si no me pagas, te voy a echar en la cárcel hasta que me pagues el último centavo. El rey lo había perdonado a él y él no estaba dispuesto a perdonar a su hermano. Y cuando el rey se enteró, ¿qué pasó? No solo le volvió a poner la deuda encima a él, lo echó a él a la cárcel. Eso nos habla de cómo cuando yo tengo un recto camino delante de Dios y he recibido el perdón que Dios me ofrece, tengo que mostrar misericordia. Tengo que mostrar que la obra del Espíritu Santo se ha hecho en mí, en la manera como trato a mi prójimo. ¿Quedó claro ese punto? Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nos perdonará a nosotros nuestro Padre Celestial nuestras ofensas. Miren el Salmo 15. El Salmo 15. Ese es el salmo que yo le llamo el salmo de los 144,000. ¿Por qué? Dice: ¿quiénes son los que van a habitar en el monte santo de Dios? Dice el apóstol Juan: y vi al Cordero sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Pero este salmo pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Si yo vengo al santuario y quiero morar en la morada del Todopoderoso, tengo que hacer justicia. Y fíjense que todo lo que Dios requiere tiene que ver con mi trato con mi prójimo. Ahí está todo resumido. El que habla verdad, el que no calumnia, el que no hace mal a su prójimo, el que no acepta reproche, el que honra
a su prójimo, a los que temen a Jehová. El que ni aun jurando en contra propia se echa para atrás de lo que ha dicho. Quien no se aprovecha del necesitado cobrándole usura, ni admite contra el inocente cohecho. Cohecho es mordida. Todo tiene que ver como yo trato a mi prójimo. Tú dices, pero ¿no es más importante amar a Dios? ¿Cómo voy a decir que amo a Dios a quien no he visto si no amo a mi prójimo, que es hecho a la imagen de Dios y lo tengo delante? No puedo decir que yo amo a Dios si no hay amor en mi corazón por mi prójimo. El que hace justicia, recibió justicia, fue justificado, ahora muestra justicia. ¿Te perdonó el Señor? Perdona. No lo agarres del cuello al otro. Si Dios te perdonó a ti, no te agarró del cuello, que todo derecho tenía, y te perdonó por misericordia, sabe perdonar al que te ofendió a ti, por más grande que haya sido la injusticia que te hizo, perdónalo. Porque el que perdona es más grande que el que necesita ser perdonado. Siempre el que perdona, que es Dios, es más grande que el que necesita perdonar, ser perdonado. Y si yo perdono a mi prójimo, es donde más me acerco al carácter de Dios. Y aun si lo perdono cuando no merece perdón, más me parezco al carácter de Dios. Porque Dios perdona al que no merece ser perdonado. Y si Dios me perdona a mí, ¿cómo no voy a perdonar a mi prójimo? Que Dios nos ayude a entender quién es el verdadero justo. ¿Quién es el que realmente anda en justicia? Camina en lo recto. Oh, sí. Somos transformados mirando a Cristo. Y más lo miramos, más seremos transformados. Él quiere que vayamos de victoria en victoria. Hijitos, estas cosas os he dicho para que no pequéis. Pero si alguno cayere en pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acércate a Él con confianza. No escondas tu pecado. Mi pecado te declaré. No escondí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. ¿Podrías tú decir estas palabras que dijo David? Y este es nuestro último versículo. ¿Podrías tú decir estas palabras? Salmo 26. Lo leímos hace un momento. Salmo 26. Miren lo que escribió David. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Ahora escucha. Esto lo escribió David. Júzgame, Señor, porque yo en mi integridad he andado. ¿Cómo? ¿No fue ese el hombre que le robó la esposa al pobre hombre que tenía nomás una ovejita? ¿No fue ese el que premeditó un asesinato y mandó a matar al pobre hombre inocente para quedarse con la esposa de él y tapar su pecado? Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová,
y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, no entré con los que andan simuladamente, los de doble cara. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. ¿Tú podrías decir eso? ¿Cómo David se atreve a decir, nunca he hecho esto, ni he hecho esto, ni he hecho esto, ni he hecho esto? Y han dado en integridad. Y nunca hice lo malo. Seis, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas tus maravillas. ¿Por qué David puede hablar así? Era un hipócrita, era un mentiroso, era un farsante diciendo mis manos están limpias, júzgame. Yo he andado en integridad y no he hecho nada malo. ¿Cómo David puede escribir estas palabras sabiendo lo que él era y lo que había hecho? Porque venía al santuario. Porque alrededor de tu altar he andado, Jehová, en torno a tu misericordia. La habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. 11. Yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud y en las congregaciones bendeciré a Jehová. Porque Él puede cantar, porque Él puede regocijarse, porque Él puede decir te alabaré, Señor, en medio de la congregación. Porque Él puede decir mis manos están limpias, las he lavado en inocencia. Porque entró al santuario, porque recibió el perdón, porque cuando Dios perdona, limpia y borra todo y nos considera como si nunca hubiéramos pecado. Alabado sea su nombre. Qué hermoso es saber que Dios no lleva cómputo de todas las veces que le hemos pedido perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar? 7. Y Jesús dijo 70 veces 7. ¿Y quién va a contar? 70 veces 7. Así Dios nos perdona. Dios no cuenta las veces que le pedimos perdón. Él mira que nos arrepentimos de corazón, porque a Él no lo engañamos. Él mira que tememos, que amamos su nombre, que amamos su ley, que venimos al santuario a recibir perdón, que venimos a alabarle por las grandezas que Él ha hecho en nuestra vida, que nos salvó, que nos sacó del hoyo, de la mugre en que estábamos e hizo poner nuestro pie en roca firme. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Y por eso, porque Él me redimió, porque Él me cambió, porque transformó mi corazón, ahora puedo dar amor, misericordia y perdón a los demás. Porque como hombre pecador, no quiero perdonar, no quiero olvidar. No quiero tratarlo como que aquí no pasó nada si me hizo daño. Pero porque Dios me dio misericordia a mí, esa misericordia la voy a ofrecer a mi prójimo. Eso es como Dios nos mira. Y Dios dice, es justo, es recto, es íntegro. Es
de corazón recto, como Job, un varón perfecto, un varón recto, un varón temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué? Porque tenía un caminar de comunión con Él, porque andaba en su camino, porque solo hay dos caminos: la senda ancha que va a la perdición y la senda angosta que lleva a la vida. Y esa es la senda al santuario, esa es la senda al monte de Sión, donde está el templo de Jehová y donde recibimos el perdón. Y eso es lo que Jesús te ofrece hoy: su perdón y su salvación. No lo rechaces. Dile: Señor, te amo. Señor, me deleito en hacer tu voluntad. Amo tu ley. Perdóname, Señor, si no he sido todas las veces lo que tú anhelas que yo sea. Pero tu gracia me ha redimido, tu misericordia me ha salvado. Y por eso no puedo ser igual, porque tu amor me ha transformado. Y por eso soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el recto de corazón, a quien Jehová no inculpa de pecado. Porque dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y Él limpiará la maldad de mi pecado. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar nuestro himno final. El 2 o el 393, no me acuerdo el número, pero dice: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. 293, creo que por ahí cerquita está. 292 o 289 en el nuevo. En el viejo por ahí estaba. Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Fue rescate solo de Jesús la sangre, trajo salvación.
Oh, qué Dios maravilloso tenemos nosotros, que nos limpia de todo pecado. Y lo único que tenemos que hacer es creer, es reconocer, es amarle, es amar su santa ley, es venir a su santuario para recibir el perdón que Él nos ofrece, es cantarle y alabarle. Y hay tanto para cantarle y alabarle porque ha sido tan bueno con nosotros. ¿Cómo no voy a cantar a lo que la sangre de Cristo ha hecho por mí? Amén. Y porque Él me amó, porque Él entregó a su Hijo por mí, porque Él me perdonó y me limpió, yo voy a mostrar la misericordia que Dios tuvo conmigo, con mi prójimo. ¿Cómo puedo no perdonar si Dios me perdonó a mí tanto? Cuando Simón, el sacerdote leproso, juzgó a la mujer que lavaba los pies a Jesús y los enjugaba con su cabello, lo lavaba con sus lágrimas. Y Simón el leproso, que Jesús había sanado, si éste supiera, dijo, quién es la mujer que lo toca, que es pecadora. Y Jesús miró a Simón y le podría haber dicho, ¿sabes qué, Simón? A mí no me engañas. Y esa mujer pecadora fuiste tú el que la arruinaste. Hipócrita. Pero Jesús hizo igual que Natán. Le contó una historia a Simón. Le dijo, un hombre debía mucho y fue perdonado. Y otro debía poquito y también fue perdonado. ¿Cuál de los dos manifestará más amor? Y Simón dijo, creo que al que más se le ha perdonado. Y Jesús le dijo, ¿ves esta mujer? Amó mucho, porque mucho se le ha perdonado. Y le podría haber terminado la frase diciendo, ¿y tú, Simón? Pero Jesús ganó el corazón de Simón, porque él se vio desnudo delante de su presencia, lo que realmente era, y la misericordia que el Señor había tenido con él, porque su lepra había sido el resultado de su terrible pecado siendo sacerdote. Y Jesús lo sanó. Elena de White dice que de ahí en adelante Simón aprendió su lección y nunca más volvió a compararse con otros. Se aferró a la misericordia de Cristo y fue un hombre nuevo desde esa noche en adelante. Y el Señor quiere hacer lo mismo contigo y conmigo hoy. Ve de rodillas y dile, Señor, reconozco lo que soy, necesito tu perdón, necesito tu amor, necesito que solo tu amor me puede transformar, porque no hay poder más grande en esta tierra
que el amor con que el Señor nos amó. Amante Dios, Padre nuestro, tú nos has mostrado por tu palabra quiénes son aquellos que tú consideras justos, que tú consideras rectos, perfectos de corazón, porque caminan en integridad delante de ti. Y hemos entendido, Señor, que no son los que nunca pecan, sino los que han aprendido a vivir de tu gracia perdonadora y los que hemos sabido de tu amor. Y porque tanto nos has amado, que nos has perdonado tanto, ya no queremos más doler de tu corazón. Y tu amor nos constriñe a ser amantes con los demás, a no seguir pecando contra ti. Danos tu gracia, danos tu justicia, que podamos salir de este lugar nuevas criaturas, diferentes, porque tu amor nos ha enlazado con cuerdas de amor, porque tú nos has traído a ti, no a la fuerza, sino por tu infinita misericordia y amor. Ayúdanos a vivir cada día de esta nueva semana agradecidos contigo, alabándote diariamente, cantándote por lo bueno que has sido con nosotros, entrando diariamente a tu presencia en tu santuario para ser limpios y purificados cada día y así tener fuerza para vencer el pecado. Y ayúdanos a proclamar a los pecadores tu bondad. Verán los transgresores cómo nosotros somos felices porque hemos sido perdonados y querrán tener ese mismo Dios que nosotros tenemos. Ayúdanos a proclamar tu verdad y tu justicia a todos aquellos que nos vean, no solo de palabras, sino de hechos y de verdad, que puedan decir: allí va un santo varón de Dios, allí va una mujer que refleja el carácter de Cristo. Mira cómo trata a los demás, mira cómo se comporta, mira el amor que tiene para aquellos que le rodean, y que ese amor nos vaya transformando de amor en amor, de perfección en perfección, hasta llegar a ser con el mismo carácter amante de Cristo Jesús. Despídenos de este lugar, mas no de tu presencia, y que la dulce fragancia del aroma, del perfume de tu palabra nos acompañe toda la semana. Y que cada vez que meditemos en tu ley y leamos tu palabra, sintamos el mismo aroma que hoy hemos disfrutado en tu presencia. Y lo demos a los demás también. En Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.